otra ronda de entrevistas. Tal como lo decíamos en los titulares, el día de ayer finalizó el proceso de postulaciones para los candidatos a las elecciones del próximo 27 de julio, donde serán electos alcaldes y concejales. Esto cerraría el ciclo de elecciones de cargos públicos por los próximos 4 años, una fecha importante, un cronograma que está en desarrollo. Para hablar de este tema, precisamente ya del término de las postulaciones y todo lo que será el desarrollo de esto, de la previa hasta las próximas elecciones, me acompaña a esta hora el diputado de la Asamblea Nacional, Aníbal Sánchez, es analista político y también experto electoral. Bienvenido a Primera Página. Buenos días. Bien, como es costumbre, siempre nos comparte cifras, números, porcentajes, esos datos allí que para otros son un poco tediosos, pero usted está allí experto y actualizado con todos estos números, por supuesto, en el tema también de registros y todo lo que atañe a este proceso electoral. Ayer cerró ya el tema de las postulaciones, hubo 24 horas más de prórroga para todo este proceso y finalmente ya se conoce cuáles son los partidos que van a participar y los nombres que tienen inscritos. Bueno, sí, después de una prórroga, incluso debió haber sido el día viernes cuando cerrara lo que es la actividad de las inscripciones, la presentación de las candidaturas. Exactamente son 36 las organizaciones políticas de carácter nacional, más 10 de carácter regional que podrían hacer la presentación de sus postulaciones. El CNE para el cierre de la medianoche de ayer esperaba unas 45.000 postulaciones. Fíjate este número bastante alto, recordemos que son 2.806 cargos a elegir, 335 alcaldes y unos 2.471 concejales. Pero una cifra bastante elevada, bastante exponencial alta para el número de cargos a elegir. Claro, pero recordemos que entonces son 36 partidos para 2.800 cargos y considerando que, por ejemplo, en el caso de los concejales hay principales y suplentes, por eso es que da esta cifra tan alta. Fíjate que son aproximadamente, cuando cada partido ingresaba al SAP, que es el Sistema Automatizado de Postulaciones, cada partido tenía que generar 1.200 postulaciones. Se dice muy fácil este número, pero es bastante complicado llegar a esto. 1.200 postulaciones que agrupan unos 5.200 candidatos, cada uno por un partido. Cuando esto lo multiplican por 36 es cuando tienen las cifras de postulaciones esperadas. El número de postulaciones no es igual al número del candidato. Por ejemplo, si tú eres un candidato de la oposición y hay 23 partidos de tendencia opositora, cada candidato podría tener hasta 23 postulaciones. Es decir, que un candidato pudiera darle una buena noticia, por ejemplo, a sus vecinos del municipio Baruta. Creo que es uno de los pocos municipios, pues quizás es muy temprano para decirlo, pero yo creo que en el caso del alcalde actualmente, Darwin González, pudiera concentrar la mayoría de las tarjetas opositoras, es decir, que Darwin pudiera tener 17, 20 y hasta 23 postulaciones con su nombre. Esto es bastante importante. Los partidos, hay que decirlo, realmente hicieron un esfuerzo unitario. A veces no tenemos que confundir unitario con única. A eso, justamente a eso iba, que más allá del número de postulaciones había también una preocupación en seguidores de la oposición porque cerraba el proceso, aunque todavía puede haber algunas modificaciones, pero generaba preocupación esa falta de acuerdo, esa falta de entendimiento. De entendimiento, por decirlo de una forma. Quizás la mayoría de los partidos optamos por una opción quizás que era la más correcta, que era indudablemente respetar los espacios, sobre todo de estos alcaldes que tenían ya una gestión que se venían desarrollando. Estamos hablando prácticamente de unos 113 alcaldes de los 335, es decir, ya teníamos casi un tercio de la tarea hecha. Bueno, pero estos alcaldes, recordemos que fueron electos en el 2021, en noviembre del 2021, cada uno proveniente de distintas organizaciones políticas, entonces a veces entraba un poco el tema de los intereses de los partidos políticos, pero ellos comprendieron el contexto actual, comprendieron el estado de crisis, incluso en el que vamos a ir a unas elecciones el próximo 27 de julio, actualmente el contexto quizás pudiera haber variado un poco con respecto al de mayo. Yo creo que los electores están, incluso los ciudadanos están haciendo un ejercicio más de reflexión. Recordemos que en mayo fuimos a un proceso donde lo que la característica principal era la frustración y la desconfianza que hay, producto también del proceso presidencial. Eso pero que esa reflexión que hay en este momento para el próximo 27 de julio se va a traducir en participación, se va a traducir en voto. Debería, y creo que así está siendo
¿okay? Los estudios revelan así. Por ejemplo, fíjate, estábamos hablando del caso del municipio de Baruta, el caso del municipio de Latillo, la participación, ¿okay? Tomando en cuenta todo el registro electoral, los 21.500.000 electores que están convocados para este proceso, prácticamente la participación en esos municipios fue muy bajo. Estamos hablando que apenas rozaba el 11% del registro electoral. Políticamente, yo creo, le pudiéramos hacer una recomendación a los que son candidatos, estos 335 personas que pudieran estar ligadas a la oposición, de que ahora tienen una ventaja. No hacen falta prácticamente muchas encuestas para medir al adversario. Ya la oposición sabe cuál es el número de personas o votos que pudiera sacar el oficialismo a partir de esa radiografía que tienen, que fueron las elecciones de mayo. Ya nosotros sabemos incluso en qué centro, en qué mesa tienen ellos la capacidad de hacer la movilización, y también tenemos que reconocer nuestras debilidades y las amenazas que tenemos como oposición, y en base a eso hay que trabajar. Yo creo que las campañas que vienen en las próximas 5 semanas tienen que ir mucho a incentivar la participación, a que el ciudadano comprenda un poco lo que está en juego. Lo que está en juego prácticamente son esas gestiones que tienen que ver mucho con la atención de sus servicios públicos. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando del ornato público, estamos hablando de la educación, estamos hablando de los centros de atención primaria que hay en la mayoría de los municipios. Diputado, vamos a hacer una pausa, pero también hay una variación cuando dice, bueno, ya hay una cifra estimada en cuanto a participación y resultados con respecto a la movilización que realiza el Gran Polo Patriótico, pero hay un cambio también en el registro en lo que será la región capital, acá también con el número de electores. Vamos a hablar de esto a la vuelta de la pausa, más de esta entrevista con el diputado Aníbal Sánchez, ya venimos.